Hola, un saludo para todos ustedes. Soy Enrique Posada y les estoy presentando en una serie de módulos mi curso de creatividad. Este es el módulo número 7 que tiene que ver con el contacto con la inteligencia creativa a través de la contemplación de la armonía, la belleza, la poesía, el arte, la simetría, todos estos elementos tan interesantes que se observan en la realidad de la cual todos nosotros hacemos parte. Cuando nosotros aprendemos a apreciar estos espacios, se nos despierta la creatividad. En este curso utilizo módulos para llevar todos los conceptos. Es un curso de creatividad práctico, basado en mis conocimientos y experiencias, y está hecho para ingenieros que son mis colegas y para todo tipo de personas. En este módulo 7 vamos a emplear esa habilidad de la conciencia de convertirse en una observadora creativa de la realidad, una cámara de conciencia. Mi libro En busca del conocimiento creativo es material muy útil para desarrollar todos estos conceptos y los invito a adquirirlo conmigo o en las librerías. Muchas gracias. Una de las actividades más preciosas que puede hacer una persona es visitar un museo de arte. Hacerlo de una manera tranquila. Puede ser con una cámara de fotografía si se quiere, pero ante todo con una cámara de conciencia. ¿Cómo que una cámara de conciencia? Un elemento de conciencia que sea capaz de recoger las maravillas que vamos a encontrarnos por toda parte. Una cámara de la conciencia. Bueno, ¿qué características tiene una cámara? Una cámara tiene un marco o un cuadro en el cual cabe el objeto. Por lo tanto, tiene unos bordes que rodean el objeto que voy a fotografiar o que voy a registrar. Tiene un enfoque, que quiere decir la precisión de la mirada. El foco que le pongo, que puede ser profundo y entonces se ve desde lo lejos hasta lo cerquita con cierta precisión. O un foco muy preciso en un solo punto donde se ve muy enfocado el objeto en el centro, en la parte frontal, pero desenfocado en la parte de atrás. O al contrario, puede estar enfocada la parte trasera y desenfocada la parte de adelante. Y también tiene una posición que, si yo sigo unas proporciones, puede ser una tercera parte el objeto a un lado y dos terceras partes el objeto no. Ejemplo, me voy a situar en esa relación aquí en este video. Entonces aquí estoy, más o menos en la proporción de una tercera parte donde yo soy el objeto central y están a mi alrededor otros elementos ocupando dos terceras partes. Entonces eso es como dónde pongo el foco y qué descentre tengo con relación a lo que estoy observando. También está la luz. ¿Será que hay un aspecto luminoso por todas partes que también me ilumina a mí o ilumino ciertos aspectos? Está también los colores que intervienen en la visión. Todos estos elementos, llamémoslos de cámara o de fotografía, los traigo a la conciencia cuando yo estoy visitando un museo. Ahora, puede que no sea fácil de hacer, puede que sea fácil de hacer, pero lo podemos practicar. O sea, yo puedo practicar la atención. O sea, la atención quiere decir
voy caminando por el museo y me detengo en un cuadro. Me detengo, no me voy a toda velocidad para el cuadro que sigue y para el cuadro que sigue. Y dije, ya visité el museo. No, sino que me detengo en un cuadro y empiezo a observar detalles, aspectos que no estaban allí en mi conciencia. Empiezo a mirar, por ejemplo, los colores, las sombras, el tema y muchas otras cosas. Puedo estar observando. Ese es el enfoque que le voy a poner. Y eso lo puedo hacer el tiempo que quiera. Lo puedo hacer 30 segundos, 1 minuto, 10 segundos, o no lo hago. Entonces, cuando yo voy a toda velocidad por un museo, termino la visita al museo, no utilice la fotografía demasiado. Pero si yo me detengo, entonces sí hago fotografía mental. Y cuando yo hago fotografía de la conciencia, con la cámara de la conciencia, se despierta la conciencia. Miren que es pura lógica. O sea, si yo dejo que la conciencia observe, pues se va a despertar la conciencia. Así como se le despierta la vida a un niño. ¿Qué está haciendo un niño recién nacido y qué hace durante bastantes añitos? Observar. Usted mira en el niño, él está con los ojos abiertos, observando. ¿Y qué hace el niño cuando observa? Aprende. Aprende idiomas, aprende actitudes, aprende colores, aprende la vida. Y son cuestiones de una profundidad total que se quedan ya para toda la vida. Entonces lo mismo, cuando yo enciendo la cámara de la conciencia, vuelvo a la situación de aprendizaje de la niñez, porque me maravillo, o sea, me entra la maravilla. Entonces, todo lo que es la belleza se puede utilizar para tener inyecciones de conciencia. Acuerden que el campo profundo este que tenemos tiene todas las posibilidades, tiene toda la maravilla. Entonces yo cuando permito que la belleza penetre y vibro con la belleza, ese campo empieza a vibrar y empieza a mandar luces de brillo por toda parte. Empieza una armonía, una frecuencia natural, una sintonía, una empatía con los objetos. Pero tengo que dar el espacio a la penetración. Tengo que permitir que la cámara de la conciencia se enfoque sobre los objetos. Y tengo que ir cultivando la belleza, la poesía, el arte, el teatro, la música. Todos estos elementos maravillosos que la humanidad ha ido desarrollando durante tanto tiempo y que están ahí a la disponibilidad, uno puede darse el placer de permitir que la conciencia los aprecie, sacando momentos de fotografía de conciencia, momentos donde está abierta la cámara de la conciencia a fotografiar la belleza que está en todas partes. Y eso se va volviendo retroalimentativo. ¿Cómo así que retroalimentativo? O sea, va produciendo acciones. Va generando en mí también la posibilidad de construir ese universo estético, de construir el universo de la poesía, de construir el universo de la música. Y empiezan a brillar esas propiedades interiores que yo tengo que me permiten ser músico, poeta, escritor, pintor, narrador y ser que se maravilla. Esas cuestiones las tenemos y la prueba de que las tenemos es que cuando los niños desde pequeños tienen la oportunidad de aprender música, arte, aprender a escribir, aprender a pintar, se les despiertan esas habilidades. Y si el niño se deja atraer por ese ambiente y se mete ahí, se vuelve muy hábil en la música y en todas las artes y se vuelve muy apreciativo. Desafortunadamente se puede perder eso porque empieza la actividad a imponerse sobre el contacto, digámoslo, de la conciencia y se nos olvidan estas cosas, pero las podemos recuperar.
son momentos de maravilla. Si ustedes observan el ambiente donde yo estoy dándole estas charlas, yo tengo obras de arte colgadas en las paredes. Y yo con frecuencia me detengo ante estas obras, que no son obras de grandes museos, ni son muy costosas, pero son obras de arte que alguien pintó con exquisito cariño. Y yo me detengo un par de minuticos y hago mi propia visita a mi propio museo que lo tengo en la casa. Y esta idea de tener en mi casa obras de arte la tengo desde muy joven. Yo tuve una galería de arte, tuve un café literario y allí hacíamos exposiciones cada 2 meses. Y a mí me encantaba hacer esto y me encantaba tratar de comprar alguna de las obras de arte de los artistas. Y esa idea la llevé a la empresa en la cual yo asesoraba, en la cual logré convencer a la empresa de que tuviera una pequeña galería de arte y ahí la tenemos. Y en esa galería de arte sencillita hemos hecho unas 10 o 12 exposiciones de arte, 10 o 12 ventanas para la contemplación. Yo tengo un grupo de poesías en Facebook, se llama Poesías y Escritos Poéticos Cortos, grupo de poesías y escritos poéticos cortos. Tiene más de 1000 personas participando y hemos hecho 10 libros anuales con las producciones poéticas del grupo. Estos son ventanas, ventanas de la conciencia, ventanas en las cuales yo descubro la belleza que está escondida por todas partes. Hagamos esas exploraciones. Entonces los invito a que tomen su cámara de fotografía, su celular y den un recorrido y fotografíen árboles, pero con detalle. Fotografíen flores, o fotografíen nubes, o personas, y hagan su propia colección de belleza. Y dupliquen esa belleza hablando de ella, haciendo presentaciones. Permitan que su conciencia se enriquezca con la belleza que hay por todas partes. Hay que leer poesías. Entonces, como tarea, vamos a leer alguna poesía, vamos a ver alguna obra de arte con calma, vamos a hacer eso. Volviendo al tema práctico, yo les quiero mostrar ejemplos de cómo abrir la ventana de la conciencia hacia la belleza y hacia el arte crea retroalimentación en mí. ¿Cómo les voy a mostrar eso? Vea, este es un libro. Es un libro que yo escribí, que se llama Galería Nacional de la Pintura de Colombia, que hice yo. Ya les he dicho que a mí me gusta mucho contemplar la pintura. Y lo vengo practicando desde que era niño. Cuando yo era niño, yo vivía en el barrio Belén al principio, luego en el barrio Manrique. Iba los domingos al centro o los sábados y siempre que podía iba al Museo de Sea. Y en el Museo de Sea miraba las obras de arte y se me fueron iluminando las ideas mías sobre el arte y admirando cada vez más. Y el año pasado dije yo, ¿y yo por qué no hago un libro sobre el arte de Colombia? Si yo lo puedo hacer. ¿Cómo así? Claro, consigo las fotografías y yo mismo tengo muchas fotografías y voy a organizar mis ideas. Entonces organicé mi libro que se llama Galería Nacional de la Pintura de Colombia y ahí está el libro, el libro tiene, por toda parte tiene hermosas obras de arte. Aquí hay, en este libro que tiene más de 500 páginas, hay del orden de 2000 obras de arte de todos los artistas colombianos, desde el inicio hasta el final. Esto es un trabajo precioso que yo lo he hecho con el mayor cariño y sobre todo para crear conciencia personal sobre la estética nacional. Y entonces, ¿yo qué hago con un libro de estos? Pues saco unas cuantas ediciones y se los regalo a mis hijos,
se lo regalo a mis nietos. Y algunas obras las vendo poquitas porque la pretensión mía no es hacer una producción masiva de este tema, sino una contemplación personal. Entonces, en algunos sectores donde yo me muevo, pues hablo de mi libro, hay gente que me lo compra y voy sacando de a poquitico ediciones del libro, de tal manera que esa contemplación que yo hice se convierta en una contemplación colectiva. Pero lo que se ha sucedido con absoluta certeza es el crecimiento de mi conciencia personal y una explosión de creatividad que se manifiesta en el hecho de que yo soy una persona que continuamente estoy haciendo dibujos, continuamente, o sea, yo siempre estoy haciendo dibujos. Siempre que yo estoy en una reunión, hago dibujos y no pierdo la atención. Yo no pierdo la atención. O sea, yo estoy en la reunión tomando notas y hago dibujos. Y mantengo mis colores. Mantengo mis colores. Me cayó una de estas cajas. Mantengo mis colores para ilustrar mis dibujos. Y utilizo las herramientas modernas que me permiten tomar esos dibujos y embellecerlos todavía más. Entonces, la contemplación de la belleza se convierte en mí en la producción de un cierto tipo de belleza que es importante. Ahora, eso no es solamente con obras de arte. Por ejemplo, el cine. Recuerdo la primera vez que yo fui a cine en Belén, cuando era niño, una proyección en la pared de una cuestión de publicidad. Vinieron al barrio a proyectar una película. Y luego en el Teatro Mariscal, ya películas organizadas desde que tenía 7, 8 años. Entonces se me volvió una afición constante por el cine y yo cada 8 días trato de ir al cine con mi esposa y adicionalmente veo todo el cine que puedo. Y un día vi que había una maestría sobre crítica de cine por ahí en publicidad. Y dije yo, y si a mí me gusta el cine tanto y disfruto tanto del cine, ¿por qué no me puedo volver más pulido sobre ese tema? Entonces tomé la maestría, pero acuérdense que yo les estoy hablando de retroalimentación, de creatividad. Entonces, como resultado de eso, que es una acción de despertar, de contacto con una belleza, que es la belleza del cine, en mí se crea un impulso creativo. Y en este caso, el impulso creativo lleva a hacer este libro que yo escribí, está para la venta. Se llama El cine como aproximación a la vida creativa. ¿Sí ven las conexiones? O sea, el cine, todo lo practicamos, ver cine. Y diariamente en la televisión, en Netflix, en todas partes. Pero cuando yo lo miro como conciencia creativa, entonces hago una representación de eso y lo llamo el cine como aproximación a la vida creativa. Entonces aquí están reflejadas en este libro, las críticas que yo he escrito durante este tiempo, estos 10 años que llevo criticando cine, donde hay unas 300 películas criticadas. Y cada crítica que yo hago es un despertar de la conciencia personal. Porque el enfoque mío, si ustedes leen mis críticas se van a dar cuenta perfectamente de eso, es un enfoque totalmente de aproximación a la vida creativa. O sea, ese es el enfoque mío cuando hago críticas de cine. Aproximación a la vida creativa. Entonces, ver cine es la cámara en acción. Y prendo mi cámara, la cámara de mi conciencia. Y veo cine para disfrutar, para estar en compañía, para meterme en el cuento de la película, que tiene tremendas implicaciones porque es todo un trabajo de mucha gente, es todo un arte. Entonces permito que todo ese arte fluya, porque tengo la mente abierta, porque tengo la mente despierta. Y entonces siento impulsos creativos. Un impulso creativo que yo puedo sentir es contarle la película a alguien, o si se va refinando la capacidad creativa,
pues será, como hice yo, escribir un libro o escribir críticas, que no todo el mundo tiene que hacer eso, ni pretendemos eso. Pero lo que les quiero comentar es cómo el contacto con la belleza, el contacto con la realidad estética genera impulsos creativos. Y ahí donde viene la práctica de la creatividad. Entonces lo que les estoy explicando es algo práctico. Ahora, estamos hablando de cine, estamos hablando de obras de arte, pero también podemos hablar de música, podemos hablar de poesía y podemos hablar de ingeniería. O sea, el contacto con la estética de la ingeniería genera reacciones creativas en mí. Genera el impulso de enseñar, por ejemplo. Genera el impulso de aprender más. Genera el impulso de replicar. Por eso tenemos una sociedad antioqueña de ingenieros y arquitectos, donde tratamos de tener contacto con las obras, con la estética de la ingeniería y la arquitectura, para que eso genere en nosotros un resonar grandísimo que toca las fibras de la sociedad, que nos haga conscientes de la importancia social de nuestra actividad y nos genere entonces impulsos creativos que se manifiestan en participar en actividades, escribir artículos, hacer propuestas sociales, generar proyectos de mejora colectiva, hacer programas de tutoría y enseñanza con los jóvenes, divulgar las actividades y tener alternativas de respuesta a los problemas, que es lo que en el fondo queremos siempre. Con la creatividad la queremos tener para tener alternativas de respuesta a los retos que abundan por todas partes y que para un ingeniero y para un profesional son prevalentes en la vida. Entonces yo quiero tener alternativas, formas de enfrentarme a la realidad. Todo contacto estético, todo contacto con la naturaleza y darme oportunidad del silencio para que la conciencia crezca, van a favorecer las habilidades que yo tengo de enfrentarme a los retos. Esa es la teoría que tenemos detrás de todo esto. Una de las habilidades más interesantes que podemos desarrollar es la habilidad de describir. Por eso es tan importante observar y escribir textos. Dejarse llevar en esta forma mediante la descripción de la armonía, la poesía, todo lo que nos rodea. Teniendo ojos despiertos, ojos atentos, olfato despierto, abriendo la cámara de la conciencia a la observación. Una de las manifestaciones más importantes del contacto natural y el impacto que tiene en las personas y la apreciación de la belleza es la capacidad para escribir relatos, descripciones, poesía, literatura relacionada con todo lo que uno ha recibido en sus impresiones, en sus observaciones. La poesía es una natural forma de expresión creativa muy importante para el ser humano. Todos debemos practicar la poesía de alguna manera. Esto para mí ha sido claro desde muy niño y siempre lo he tratado de hacer y los impactos son muy favorables para la conciencia personal. Parece importante, pienso yo, que nosotros eliminemos todos estos temores, todos estos miedos que tenemos en la mente relacionados con el tema de la poesía. De pronto pensamos en la poesía como algo de locos, de gente muy rara, o pensamos que se van a burlar de nosotros, o que no tiene mucho valor la expresión poética. Ahí debemos hacer una reflexión, una toma de conciencia y atrevernos a escribir poemas. Por eso yo me atrevo delante de ustedes
a mostrarles algunas de mis poesías y a recitarlas, porque considero que son muy valiosas. Entonces quiero invitarlos a que ustedes también lo hagan. De verdad que los quiero invitar. Es parte de la dinámica de este curso. Entonces, vamos a hacerlo. Los seres vivos, de vivos colores y vivas maneras, los seres vivos andan sueltos en la tierra inmensa. Se mueven libres por las praderas, por los anchos desiertos, por las verdes selvas. El hombre los aprecia a su manera, unas veces como un dueño, los atrapa y los encierra. Otras veces los admira y los observa, se encanta y con respeto permite que habiten la tierra. A ver si con la poesía nos atrevemos a penetrar un poco en esas vibraciones, en esos colores internos que refulgen en los seres vivos, en la naturaleza, en todo lo que nos rodea. Entonces los invito a escuchar este poema, que trata de eso. Las melodías que surgen de la tierra. Estos árboles surgen de la tierra con la complicidad del aire y la directa intervención del sol que agita el agua, y así todo se vuelve follaje y se cubre de verde el paisaje. Así las ideas surgen de la mente con la complicidad del intento y la directa intervención del yo que agita el alma. Así todo se vuelve poema y se cubre de amor la tierra. Para todos nosotros es una maravilla contemplar las cascadas. Esas caídas de agua resuenan y nos producen una impresión duradera. Nos queremos quedar contemplándolas. Por eso dejémonos llevar de esos impulsos y atrevamos a hacer descripciones, poesías, por ejemplo, como esta que hice yo en la cascada de los Bordones en el Huila. Aguas rebosantes de blancura caen desde la alta montaña en un marco de verde hermosura que atrae sin fatiga la mirada. Las aguas que venían distraídas se encontraron con el precipicio, saltaron sin remedio a la caída, víctimas de un sagrado sacrificio. Así, adorado, el espíritu de los ríos otorgó belleza al agreste farallón, pintándolo de blancos amoríos. Verde y blanco, agua y aire puro, acompañan la mágica canción que entona libre el ser profundo. Los artistas han aprendido a reflejar sus sentimientos por medio de los materiales. Es el caso de la escultura. En algún momento estuve en el Parque Arqueológico de San Agustín y me llevé una impresión duradera de todo lo que pude encontrar. Y esto hizo que yo hiciera algunos relatos literarios, como este que les voy a leer. No se trata de poesía, sino de escritos, pero que tienen un cierto sabor poético. La historia de una vida. Era un destacado brujo sanador, elevado al poder por la magia. Sus artes eran diversas y raras, basadas en identificarse con los animales y las plantas, sintiéndose como ellos, experimentando sus vuelos, sus fortalezas, sus aromas y sus esencias.
Era fuerte como el jaguar, veloz como el venado, hábil como el águila, paciente como el búho, sigiloso como la serpiente, liviano como el colibrí, pertinaz como la langosta, liso como un pez. Era como los insectos, abundante, aromático como las flores, embriagante como el borrachero, expandido y alto como los árboles, penetrante como las más afinadas tunas de los cactus. Todo lo era, todo lo sentía. Algún día, ya siendo rey poderoso, se identificó con la muerte y se murió. Una estatua lo representa como la roca que era también. Cuando desarrollamos la sensibilidad y apreciamos los elementos que se cruzan en nuestro paso, podemos experimentar unas interpretaciones novedosas de la realidad. Por ejemplo, observemos cómo trabajo yo esta estatua de San Agustín y cómo la miro desde otro punto de vista. El águila y la serpiente. Caminando por las montañas en tiempos muy antiguos, se dirigía un escultor desde su casa a su taller. De pronto, en un costado del camino, notó ruidos y agitación. Un águila caída en el piso apretaba entre su pico y sus garras poderosas a una serpiente. Esta se retorcía angustiada y dolorida. Sin darse cuenta, el águila la forzó a recostar su cabeza contra su emplumado pecho. La serpiente, en un último estertor de muerte, clavó sus colmillos y su veneno en el ave. Murieron ambas en el acto, delante del escultor. Impresionado, corrió a su taller, tomó un bloque grande de piedra y registró esta historia para nosotros, que queda en piedra.